En las colinas olvidadas de Burkina Faso, donde el viento sopla con el peso de los años y el polvo cubre historias que el mundo decidió ignorar, algo inédito ha sucedido. Bajo la luz roja del amanecer, un ejército africano ha decidido dejar de esperar ayuda extranjera y ha actuado por su propio destino. No es solo una operación militar, es el eco de un continente que despierta. Hoy te contaremos una historia que no verás en los noticieros. Una historia escrita con cenizas, lágrimas y dignidad. Un líder terrorista ha caído de rodillas, no por una bomba, sino por algo más profundo: la pérdida del miedo. Escucha con atención. Esto no es propaganda, es resistencia. No es ficción, es memoria. Y si alguna vez sentiste que África merecía más, esta es tu historia. Suscríbete, la revolución ya empezó. La imagen captada desde el aire mostraba techos improvisados, señales térmicas débiles pero constantes, y una extraña organización de materiales camuflados con ramas, sacos y árboles talados. Era un escondite, pero no improvisado. El análisis rápido de inteligencia confirmó que se trataba de una base operativa. Las dudas duraron minutos. Ibrahim Traoré, presidente y capitán, dio la orden directa, sin advertencia, sin negociación. Era momento de actuar. A las 7:26 de la mañana, un dron artillado ejecutó un ataque quirúrgico con un misil de precisión. El proyectil impactó en el centro del campamento, produciendo una explosión que fue escuchada a más de 5 kilómetros a la redonda. La columna de humo negra se elevó sobre el paisaje árido, como un recordatorio de que el Estado había vuelto. Según testigos, el estruendo despertó a los pobladores de aldeas cercanas, muchos de los cuales se habían resignado a vivir bajo el miedo de grupos armados. El humo tardó más de una hora en disiparse por completo. Minutos después, las tropas terrestres comenzaron el despliegue. La escena que encontraron era una combinación de devastación y evidencia. Cuerpos calcinados dispersos, armas automáticas aún calientes por el calor residual, mochilas rotas con documentos dentro, algunos en árabe, otros en francés, y en medio de los escombros, una caja metálica sellada con un emblema extranjero. Ninguna resistencia, ningún disparo de vuelta. El enemigo no tuvo tiempo ni de reaccionar. Pero lo más inquietante no era lo visible, sino lo oculto. En el centro del campamento, parcialmente cubierto por piedras y madera, se hallaba una habitación subterránea. 3 camas de campaña, restos de comida enlatada, baterías, una radio militar de corto alcance. Era un centro de mando clandestino. Los oficiales al mando dedujeron que allí se coordinaban ataques, se planeaban secuestros, se organizaba la expansión del grupo a otras regiones. La habitación fue destruida con explosivos y sus restos incinerados in situ, en cumplimiento de protocolos de eliminación de riesgos operativos. La operación fue rápida, precisa y demoledora. Pero lo que realmente sorprendió fue el nivel de organización del campamento. No se trataba de un grupo improvisado. Los uniformes encontrados, la calidad del armamento, los equipos de comunicación y, sobre todo, la caja sellada con símbolos foráneos, indicaban una financiación externa que superaba con creces la capacidad habitual de los grupos locales. Los analistas de seguridad señalaron que este descubrimiento representaba uno de los hallazgos más graves de los últimos años. No era solo un escondite, era un nodo estratégico. Y el hecho de que estuviera ubicado en territorio burkinés encendió todas las alarmas. El capitán Ibrahim Traoré, que desde su llegada al poder había prometido recuperar cada centímetro del país, no tardó en pronunciarse. En una reunión privada con altos mandos, filtrada posteriormente por fuentes militares, afirmó que este operativo debía ser considerado una advertencia para quienes creen que Burkina Faso seguirá siendo su zona de caza. Su visión es clara. Panafricanismo no es un discurso ideológico, es un plan de defensa soberana que comienza desde abajo, desde la tierra, desde la dignidad del pueblo. Mientras los medios oficiales daban un comunicado escueto sobre el éxito de la operación, entre los soldados circulaban imágenes mucho más elocuentes. El campamento ardiendo, los documentos rescatados, la habitación subterránea derruida y la caja. Esa caja que, aún cerrada, gritaba preguntas. ¿Qué contiene? ¿Quién la mandó?
¿Qué intereses extranjeros estaban conectados con este núcleo terrorista? Porque la gran pregunta, la que nadie se atrevía a formular en voz alta pero todos sentían en el estómago, era esta. Si este campamento tenía tanto respaldo, ¿cuántos más quedan por descubrir? Una caja sellada con un emblema extranjero aún no identificado. ¿A dónde apuntan los tentáculos de esta operación silenciosa? Horas después del ataque, cuando el humo ya había cedido al viento y el silencio comenzaba a dominar el terreno, ocurrió lo que nadie esperaba. Desde una colina lejana apareció una figura solitaria. Un hombre alto, flaco, desaliñado, vestido con ropas civiles gastadas. Caminaba con paso cansado, cargando un bidón de gasolina en un brazo y una bolsa de plástico con víveres en el otro. No parecía armado, no parecía en guardia. Cuando los soldados lo detectaron, ya estaba a pocos metros de la zona arrasada. No opuso resistencia, no dijo una palabra. Lo capturaron, lo inmovilizaron y lo condujeron frente a las ruinas aún calientes del campamento destruido. Fue en ese instante cuando la escena cambió de tono. El hombre, que hasta entonces mantenía el rostro impasible, cayó de rodillas. Su cuerpo comenzó a temblar. Soltó la bolsa. El bidón se derramó. Y entonces gritó. Gritó nombres. Lloró con el pecho abierto como si le hubieran arrancado el alma. Se golpeó el pecho. Maldijo al cielo y a la tierra. Imploró perdón a nadie y a todos. Los soldados, entrenados para la contención emocional, no se movieron. Pero uno de ellos, un sargento joven, grabó la escena con su móvil. Lo hizo en silencio, sin emitir juicio. Simplemente supo que aquello era historia. El rostro de ese hombre, cubierto de lágrimas, polvo y derrota, se convirtió en la imagen más simbólica de toda la operación. No era un miliciano más. Según fuentes militares y testimonios de aldeanos, se trataba del gran jefe del grupo armado. El cerebro detrás de al menos 3 oleadas de secuestros, extorsiones y asesinatos. Un hombre temido en toda la región. Un fantasma con nombre al que nadie se atrevía a señalar. Ahora, ese fantasma lloraba como un niño frente a los restos calcinados de su imperio clandestino. La pregunta surgió de inmediato. ¿Por qué lloraba? ¿Era dolor por sus hombres? ¿Por la derrota? ¿Por lo que había perdido? ¿O por lo que acababa de entender? Uno de los soldados que presenció la escena dijo: lloraba como si hubiese perdido a su madre. Otro respondió con rabia contenida: ¿y cuántas madres hizo llorar él? Esa tensión interna, entre compasión y justicia, fue el reflejo exacto del momento que vive el país. La imagen del líder vencido, emocionalmente quebrado, comenzó a circular en círculos cerrados del ejército. No fue publicada oficialmente, pero como ocurre en tiempos de guerra, lo que no se difunde se susurra, y lo que se susurra termina encontrando su camino. En las radios comunitarias del norte, la historia se convirtió en leyenda al instante. Los ancianos la relataron como si ya la conocieran. Lo que viste fue un signo, decía uno. Cuando el mal llora, es que el bien golpeó con fuerza. En algunas mezquitas y templos, se pidió una oración no solo por las víctimas, sino también por los hombres perdidos, los que se desviaron por ambición, manipulación o abandono. La población, al enterarse de la operación, reaccionó con una mezcla compleja de emociones. En los pueblos más cercanos, muchas familias permanecieron encerradas en sus casas por miedo a represalias. En otras aldeas, hubo quienes encendieron velas en silencio. Una mujer de 67 años, cuyo nieto había desaparecido un año antes, dijo frente a una radio local: no sé si mi niño estaba ahí, pero si es así, que Dios haga justicia. Pero no todo fue tristeza. En los ojos de algunos jóvenes brilló por primera vez algo parecido a la esperanza. Porque esa operación, lejos de ser solo una acción militar, representaba algo más: el regreso del Estado a una tierra olvidada. Muchos recordaban con amargura cómo años atrás varios chicos de la zona habían sido reclutados por esos grupos. No por ideología, no por religión, sino por necesidad, por hambre, por promesas de dinero fácil y protección. Algunos volvieron muertos, otros nunca regresaron. En las escuelas abandonadas se hablaba más de armas que de libros. Y en ese contexto, ver caer un bastión de terror significaba también romper con una narrativa impuesta, la de que el Estado nunca llega. Y esta vez llegó. La voz de Ibrahim Traoré,
En un discurso no televisado pero difundido entre líderes comunitarios, fue clara. No habrá paz mientras una sola madriguera del terror se mantenga en pie. Burkina Faso pertenece a su pueblo, no a los que lo venden ni a los que lo invaden. Esa frase circuló de boca en boca, de abuelos a nietos, de pastores a comerciantes. El miedo seguía ahí, pero el silencio ya no era absoluto. Algo había cambiado. ¿Quién era realmente ese hombre que lloraba? ¿Qué lo rompió? ¿Y qué significaba, en el fondo, ver al enemigo desarmado? Por dentro, la mañana siguiente al ataque no trajo celebración, sino una calma tensa, casi fantasmal. Los mercados rurales, normalmente caóticos desde el alba, no abrieron. Las puertas de muchas casas seguían cerradas al mediodía. Los caminos de tierra estaban vacíos. Se respiraba miedo. No había una orden oficial de toque de queda, pero todos actuaban como si la hubiera. En las aldeas cercanas al epicentro de la operación, los agricultores no se atrevieron a salir al campo. Temían trampas, minas, francotiradores. Temían la represalia. Porque aunque el campamento fue destruido, nadie podía asegurar que no quedaran células dormidas, informantes, venganza. La vida ya frágil se paralizó. El comercio interrumpido, las rutas entre pueblos abandonadas, y en las escuelas, los niños solo hablaban de una cosa: el hombre que lloró. La historia del líder derrotado ya era parte del relato colectivo. Y como suele ocurrir en África, lo que pasa en el monte se convierte en parábola. La derrota del terror ya no era solo una operación militar, era un giro en la narrativa del país. Pero mientras el miedo silenciaba los pueblos, algo se movía en las ciudades. En Ouagadougou, la capital, los cafés se llenaron de rumores. Algunos hablaban de una victoria militar, otros de una cortina de humo. Algunos decían que la caja sellada hallada en el campamento contenía documentos comprometedores que podrían desenmascarar vínculos políticos internos. La palabra traición comenzó a circular con fuerza. En la Asamblea Nacional, el silencio fue aún más elocuente. Algunos diputados evitaron pronunciarse. Otros comenzaron a exigir una comisión investigadora, no tanto por los hechos del operativo, sino por lo que estos revelaban. La existencia de una red operativa tan sofisticada, tan bien abastecida, que solo podía haber sobrevivido con complicidad de actores con poder. Un periodista local resumió así en una radio comunitaria: si hoy logramos destruir un bastión así de fuerte, la verdadera pregunta no es cómo lo hicieron, sino por qué nadie lo había hecho antes. Las críticas no tardaron en llegar. Líderes de oposición denunciaron que el gobierno actuó sin control parlamentario, sin informes públicos, sin transparencia en las detenciones. Grupos de derechos humanos exigieron acceso a la zona, verificación de los procedimientos y revisión de posibles abusos. Pero, al mismo tiempo, en las regiones más castigadas por el abandono, la población aplaudía, porque por primera vez en años, el Estado se hacía presente. No con discursos, sino con acciones concretas, aunque fueran violentas, aunque dolieran. La presencia, por fin, existía. Un pastor evangélico en una radio del este del país lo dijo con palabras simples. Durante años, la contradicción era evidente. ¿Cómo equilibrar justicia con legalidad? ¿Cómo distinguir una victoria táctica de una grieta democrática? En los barrios populares, el debate era menos ideológico, más visceral. Allí, donde los jóvenes conviven con el desempleo, la frustración y la tentación de la violencia, se preguntaba en voz baja: ¿y si los que mandan están tan sucios como los que disparan? Porque si algo había dejado claro esta operación, era que el enemigo no siempre lleva turbante ni fusil. A veces viste traje, saluda en ruedas de prensa y habla de democracia mientras negocia con el caos. Y en medio de ese ambiente tenso, emergió una frase, un susurro que se fue haciendo voz colectiva. La justicia no es solo castigar al que dispara, sino también al que da las balas. Las palabras las dijo un imán en una mezquita al norte, pero fueron replicadas en redes, radios, pasillos, aulas y hasta púlpitos cristianos. La población comenzaba a despertar políticamente, a mirar más allá de la narrativa oficial, a entender que esta lucha no era solo contra grupos armados, sino contra la cultura del silencio, la impunidad y la complicidad. Burkina Faso, sin saberlo,
estaba entrando en una nueva etapa, la del cuestionamiento colectivo. Y lo más poderoso no era el ruido de los drones, sino la fuerza de una población que por fin se preguntaba: ¿quién está con nosotros y quién finge estarlo? ¿Esto es lo que África debió hacer desde hace décadas? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si el enemigo no está solo en las montañas. Cuando una operación militar de tal envergadura tiene lugar en África, lo habitual es ver una rápida cascada de reacciones diplomáticas, condenas, llamados a la moderación, preocupación por los derechos humanos. Sin embargo, tras el ataque quirúrgico del ejército de Burkina Faso, el silencio fue casi absoluto. Y ese silencio, en sí mismo, fue el mensaje más estruendoso. La Unión Africana, normalmente reactiva ante conflictos armados, no emitió ningún comunicado oficial. Tampoco lo hizo la CEDEAO, cuya legitimidad como mediador regional ya está siendo cuestionada por muchos países del Sahel. Algunos analistas hablan de parálisis política. Otros, de temor a que el ejemplo de Ibrahim Traoré se expanda como fuego en sabana seca. Pero fue el comportamiento de las potencias extranjeras lo que más llamó la atención. Francia, antigua potencia colonial y aliada histórica de las élites burkinesas, evitó cualquier comentario directo. Sus embajadas cancelaron actividades públicas. Los medios franceses apenas mencionaron el suceso. Ni análisis, ni entrevistas, ni contexto. Una cobertura superficial que muchos en África interpretaron como incómoda aceptación. El viejo orden está cambiando, y Burkina Faso ya no sigue el guión. Estados Unidos, más cauto, eligió el lenguaje ambiguo. Seguimos de cerca la situación en el Sahel y apoyamos los esfuerzos legítimos contra el extremismo violento. Nada sobre Traoré, nada sobre la operación, nada sobre la caja con el emblema extranjero. Solo un gesto de vigilancia estratégica sin compromiso moral. Una forma elegante de decir: no estamos con ellos, pero tampoco contra ellos. Aún, Rusia, por su parte, aunque sin comunicados oficiales, mostró simpatía entre líneas. En medios afines al Kremlin, la operación fue retratada como un acto de soberanía ejemplar. Se especula, aunque sin confirmación, que el grupo Wagner podría estar intensificando su colaboración con gobiernos de la región. No hay pruebas formales, pero las señales están ahí. China, como de costumbre, no opinó, pero no porque no le importe. En Pekín, la estabilidad es una prioridad clave para proteger su red de infraestructuras e inversiones. Su silencio entonces no es desinterés, es cálculo. Dentro del continente, las reacciones fueron divididas. Algunos gobiernos vecinos temen que el estilo Traoré, firme, directo, sin mediadores externos, despierte movimientos similares en sus propios países. Pero en las calles de Malí, Níger y Guinea, la población lo celebró. Por fin un país africano actuaba sin pedir permiso. Y es ahí donde la verdadera batalla se vuelve ideológica. Porque lo que está en juego no es solo una operación militar, sino un modelo de soberanía. Una nueva forma de entender el poder africano. Actuar, decidir, construir, sin intermediarios. ¿Es este el miedo de Occidente a una África que ya no pide permiso? La pregunta que queda flotando en el aire no es ¿qué se destruyó?, sino qué vendrá ahora. Porque una operación militar puede pulverizar un campamento, eliminar una célula armada, incluso hacer llorar a un líder del terror. Pero no puede, por sí sola, reconstruir una nación. Lo que empieza después de las bombas es la verdadera guerra, la de la reconstrucción. Y reconstruir no es solo poner ladrillos, es devolver confianza, presencia, servicios. Es volver a abrir escuelas en aldeas vacías. Es garantizar hospitales donde antes solo había silencio. Es hacer llegar agua limpia, caminos seguros, maestros, médicos, justicia. El presidente Ibrahim Traoré lo ha dejado claro. La ofensiva continuará, pero no se limitará a lo militar. Hay una segunda fase, más difícil, más lenta, pero más importante: recuperar la vida. La promesa no es solo eliminar enemigos, sino devolver futuro. Y para eso, hace falta algo más que fuerza. Hace falta visión. Esa visión se resume hoy en dos palabras que antes se susurraban y ahora se gritan: revolución africana. No una revolución violenta, no una copia de modelos ajenos, sino una transformación profunda que nace de la historia, del dolor,
de la dignidad. Una revolución de conciencia, donde cada joven entienda que su destino no está escrito en París, ni en Washington, ni en Moscú, sino en sus propias manos. Una revolución que se nutre del panafricanismo como identidad política, como horizonte compartido. Porque ningún país africano podrá sostener su independencia real si sus vecinos siguen en ruinas. La seguridad debe ser regional, la dignidad continental. Por eso, desde las universidades hasta los mercados, desde los tambores en las aldeas hasta las redes sociales en las ciudades, la conversación ha cambiado. Ya no se trata solo de resistir, se trata de construir. Y en el corazón de ese cambio está la juventud. Los mismos que ayer eran blanco fácil para el extremismo, hoy deben ser los arquitectos del nuevo África. No con promesas vacías, sino con oportunidades reales. Formación, empleo, cultura, participación política, porque solo así se cierra el ciclo. Pero la esperanza necesita memoria. Y en esa memoria también hay advertencias. África ya despertó una vez y volvió a dormirse. Que no pase otra vez. Lo que ha empezado en Burkina Faso puede ser la chispa, pero el fuego solo arderá si otros lo alimentan. Si cada país entiende que el enemigo no es solo externo, sino también interno, la corrupción, la dependencia, el miedo. Hoy, en las montañas de África Occidental, se ha abierto una puerta. La pregunta es, ¿la cruzaremos juntos o la dejaremos cerrarse una vez más? ¿Podrá África sostener su despertar sin fragmentarse de nuevo? Las montañas del norte de Burkina Faso han visto muchas cosas. Colonización, golpes de Estado, terrorismo, abandono. Pero pocas veces han sido testigo de una imagen tan poderosa como la que se vivió tras aquella operación. Un hombre que antes sembraba miedo, de rodillas, llorando ante las ruinas de su guarida. Esa imagen, más que una victoria militar, fue un mensaje espiritual, político y moral. La justicia llega, tarde o temprano, y esta vez llegó desde dentro, sin permiso, sin tutores, sin excusas. Lo que hizo Ibrahim Traoré no fue solo destruir un campamento, fue encender una antorcha. Fue demostrar que África puede escribir su propia narrativa, que la revolución africana no es una fantasía lejana, sino una posibilidad concreta, construida desde el barro, la sangre y la memoria. Porque si Burkina Faso, uno de los países más golpeados por el terrorismo y el abandono, puede resistir, puede reconstruirse, puede alzarse, entonces también pueden hacerlo Malí, Níger, Guinea y cada rincón donde la dignidad africana ha sido pisoteada. Pero para eso se necesita algo más que presidentes valientes. Se necesita pueblos despiertos. Y ahí entras tú. Si esta historia encendió algo dentro de ti, no te calles. Dale like, compártelo y suscríbete. La historia de África merece ser contada por su propia voz. Porque lo que vimos no fue solo una operación exitosa. Fue el despertar de un pueblo, el eco de los que cayeron y la esperanza de los que aún creen. Y recuerda, cuando África se levanta, nadie puede detenerla.